Bueno, nos acompaña ahora en el programa Pablo Cerda, que es académico de la Universidad de las Américas, él es arquitecto y vamos a tratar un tema muy interesante. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Encantado. Cómo convivir con los fenómenos naturales o con este riesgo de fenómenos naturales aquí en la zona costera, tsunami, terremotos, temblores constantes. Yo le agregaría también a lo mejor, Pablo, los incendios que de pronto ven así como como que nos comienzan a acercar en cierta época del año también. Y ahí en todo esto la arquitectura tiene mucho que decir y es un desafío no menor para ustedes. Sin duda, creo que en los últimos años, considerando como hito quizás el terremoto del 27 de febrero del 2010 y sobre todo en los últimos 2 años, se han concentrado una serie de eventos que son de alta complejidad para los asentamientos humanos y urbanos. Pero yo creo que donde se genera el punto de inflexión es entender qué significa el desarrollo de las construcciones y la arquitectura para el ser humano. Desde los orígenes yo creo que quizás esa es como la gran paradoja, ¿no? ¿Cuál es el fin de el habitar? El habitar es protegerse, ¿no? La caverna, digamos desde que somos prácticamente cavernarios, ¿no? Valga la redundancia en la palabra. Y paradojalmente hoy en día nosotros estamos haciendo caso omiso de las señales muy claras que nos da la naturaleza de que hay zonas que son tremendamente riesgosas para edificar, lo cual no significa que no haya que edificar y poner un punto final a la edificación en zonas que tengan cierta potencial riesgo, pero por lo menos empezar a entender qué manera y qué visión tienen que tener los organismos de planificación para después derivarlo en normativas para poder construir de la manera más adecuada y más, en el fondo, que nos asegure y nos garantice la seguridad de las personas. Pablo, y en todo esto, ¿cuánto pesa la cuestión económica también, a lo mejor? Ese es el gran quizá conflicto, porque el gran dilema. El gran dilema, porque claro, por un lado, el desarrollo de los países se basa muchas veces también el desarrollo de la construcción. En un país como Chile, que todavía, digamos, está en vías de desarrollo, un punto de medida bastante claro es la construcción. Cuando hay más construcción, todo el mundo tiene más pega, todo el mundo trabaja más, ¿cierto? La construcción mueve la economía. Mueve la economía. Es un factor importante. Porque no solo mueve a la mano de obra, sino que también mueve a toda la industria que hay detrás, que fabrica hormigón, que fabrica ladrillos, que fabrica acero de construcción. Desde la señora que vende la taza de café afuera de la obra, exacto. hasta el dueño de quizás de la industria más importante. Irradia bastante, digamos, virtudes desde el punto de vista económico. Pero entonces, ¿cómo hacer convivir ambas cosas? Digamos que podría ser algo así como un gato que se muerde la cola, ¿no? Claro. Porque, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para eso? Y yo creo que lo primero es entender y hacer un acto sincero de entender dónde estamos. Y que Chile es un país que tiene características bastante particulares, al ser aunque sea bastante cliché, pero es una larga y angosta faja de tierra y no es casualidad que ocurran cosas. Tenemos una cordillera muy cerca del mar, por lo tanto los torrentes de agua, cuando llueve mucho, arrasan con toda gran velocidad. Por lo tanto, precisamente producto de este cambio de cota muy pronunciado, que es lo que pasó ahora en Copiapó, por ejemplo. Exacto. Oye, Pablo, y de todo esto que ocurre, de toda esta situación natural, climática que vivimos, yo no sé, tú recién nombraste lo de Copiapó, pero habría que agregarle también lo que ocurrió ahora en Coquimbo, lo que tuvimos nosotros con el terremoto de 2010, lo que ocurrió ahora hace no mucho también en Tocopilla, el volcán en el sur, que a lo mejor también tendríamos que agregarlo a todo este listado. ¿Qué experiencia, qué limpio sacamos de todo esto? A ver, todo lo que hace que Chile sea muy bonito, digamos, desde el punto de vista geográfico, es precisamente lo que también nos hace bastante vulnerables. Entonces, lo que podemos sacar en limpio es entender que somos efectivamente un país que está en permanente riesgo, por lo tanto, las condiciones en las cuales se establecen las reglas, digamos, las reglas del juego para poder construir o para poder establecer nuevos asentamientos son las que deberían estar permanentemente integradas desde el punto de vista de las distintas administraciones, ya sea a nivel central, nacional, que ir derivando a las distintas estructuras, ya sean comunales o provinciales, para poder generar reglas de planificación territorial y sistenos de regulación del uso de las ciudades también. Eso del uso de las ciudades a mí me parece muy importante porque ahora, no sé, en estos últimos terremotos, lo que ha ocurrido
en lo que ocurrió en Copiapó, perdón, en Coquimbo ahora. Sí, sí. Con el tsunami además. Sí, la gran destrucción a mí me da la impresión que fue por el tsunami. Claro. Fue por la salida del agua, más que por el mismo movimiento telúrico. Exacto, en Chile hay normativas de carácter sísmico desde el terremoto de Talca del año 1935. Ahí partieron las normas antisísmicas a nivel de construcción. Entonces podemos decir que tenemos una buena experiencia, ya claro. que nos acercamos a los 100 años de tener ya norma que cita directamente el tema sísmico como un aspecto relevante. Y que nos brinde una mayor seguridad. Sin duda, de hecho en Chile, para la envergadura de los terremotos básicamente que tenemos, no hay tanto daño y es de hecho bastante admirado desde otros países. De hecho yo estaba en otro país viviendo cuando fue el terremoto del 2010 y nadie entendía cómo, si bien un muerto ya es mucho para cualquier sociedad, en otros países, como también citando el mismo caso de Italia, por ejemplo, el año 2007 en L'Aquila, que es una ciudad que queda en la zona central, con un terremoto grado 7.2 se cayó entera, completa la ciudad. Exacto. Y tuvieron que cerrarla con cintas amarillas. Y habitualmente la gente que viene de Europa o chilenos que han vivido en Europa dicen que en Europa en alguna parte hay un terremoto de las características que hay en Chile, se cae todo. Exacto. Se cae todo. Pero lo que todavía tenemos que trabajar bastante es entender cómo tomar distancia del mar. O dónde construimos. Porque también, o sea, si uno quiere construir, por lo que pasó acá, por ejemplo, en ese mismo tsunami del último terremoto de Coquimbo, que también afectó a algunos negocios y locales acá en Concón, en la zona, claro. ¿Cierto? Algunos negocios de surf, etcétera. Uno puede entender que eso tenía que ocurrir, porque si están muy cerca del mar, el mar se sale, es evidente que eso va a ocurrir. Es una cuestión casi lógica. Entonces lo que hay que hacer es simplemente entenderlo. Si es que queremos seguir construyendo así, entender, ok, si va a haber un tsunami, pongo a disposición del mar, digamos, mi local y no me puedo lamentar después. Digamos, lo que tengo que hacer es hacer que todas las personas no se vean dañadas en lo humano por esta situación. Ahora bien, el mar se va a salir, es una cosa que es natural. Ahora bien, no solo es el mar en nuestro país, es el mar, es los ríos, es lo que yo te decía hace un rato, los incendios, son los volcanes en el sur del país, son los aluviones de lodo y piedra en algunos sectores de Chile. O sea, aquí tenemos que tomar medidas de seguridad frente a lo que estamos haciendo, frente a lo que estamos levantando, las construcciones, pero para diversos fenómenos o situaciones climáticas distintas. Esa es la peculiaridad de nuestro país, digamos, que tiene tantos valores que son muy aplaudidos, digamos, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista del territorio, pero son... La cuestión natural es inigualable. Exacto, y es precisamente porque es un país que está entre continente y mar, digamos, y que en cualquier momento el mar se sale, o en cualquier momento del continente que se vuelca hacia el mar. Entonces vivimos prácticamente en una cuerda floja, pero es lo que también nos ha hecho sobrevivir como sociedad y nos ha hecho progresar también. Exacto. Pablo, todo esto, ¿cómo lo traspasan ustedes? Porque esto es un desafío no menor para ustedes, para los arquitectos, para quienes están en este rubro, y cómo lo traspasan y cómo lo trabajan también en este caso con los alumnos de la Universidad de las Américas. Bueno, en la universidad está la línea de taller, digamos, como cualquier escuela de arquitectura, y nosotros vamos, evidentemente, ante estas contingencias, vamos llamando a estos temas a participar de los trabajos y de los encargos que les vamos haciendo a los alumnos, sin dejar de lado el aspecto de la realidad, porque en el fondo, independientemente de que haya un proyecto que sea teórico y que no se vaya a construir finalmente, que es lo que se hace académicamente, es importante que ellos entiendan dónde están situados, que no son proyectos que flotan en las nubes, ¿cierto? Y que siempre está con el sol, ¿cierto? Iluminando nuestras almas, sino que también está esta fuerte vulnerabilidad. Entonces, queremos hacer proyectos con los pies en la tierra y que de alguna manera ya ir, entre comillas, criando a estos futuros arquitectos como personas sensibles. Pero eso, cuando tú me dices hacer proyectos con los pies en la tierra, también pasa por una cuestión que ya lo decíamos al inicio de esta conversación, de carácter económico. Correcto. O sea, ¿cómo podemos tratar de igualar a lo mejor lo que hay que hacer y hacerlo bien con el tema económico, que es fundamental para todo esto? Ahora, yo creo que siempre hay un tema, el tema económico se tiene que evaluar desde distintos aspectos. Si es desde el punto de vista constructivo, ellos tienen ya, los alumnos, digamos, en la medida que van creciendo, van adquiriendo conocimientos desde el punto de vista del análisis de costos de un proyecto y al mismo tiempo también del cálculo estructural, para poder después interactuar con profesionales específicos del área. Pero por otro lado está el sistema económico, digamos, del territorio, es decir, qué tan dispuesto está un país a invertir en elementos de protección, o qué tan dispuesto está un país a ceder territorio sin edificar para poder dejarlo libre, porque es una zona que se va a inundar, por ejemplo. O sea, es impensable, por ejemplo, que en Viña toda la zona inundable vaya el día de mañana, se abandone y se vaya, porque sería todo Viña, prácticamente todo el plan de Viña, lo cual
es ilógico. Y dejar todo en los cerros no es pensable porque ya está consolidado. Pero sí entender que lo que ya está en el plan puede ser protegido de alguna forma o puede ser de alguna forma pensado como una zona inundable amigable, si se pudiera pensar así. Son proyectos que también tendrían que ser puestos sobre la mesa, pero precisamente por los organismos que controlan toda esta Oye, y esto que va en constante evolución, me imagino que tú cuando egresaste como arquitecto no tenías la misma mirada que tienes ahora, no, sin duda. Y hoy día tus alumnos ahí en la Universidad de las Américas me imagino que también que tienen una mirada muy distinta, muy diferente a lo que está pasando en este ámbito. Claro, yo por ejemplo cuando salí de la universidad a inicio del año 2000, la memoria que había de un terremoto grande era del año 85. Claro, claro. Por lo tanto Y ya era muy lejana y claro, la normativa ya estaba aplicada. ¿Tú ni lo viviste? Sí, lo vi, pero claro, lo ve uno con otros ojos sin duda. Ahora es una cosa que fue bastante presente y bastante violento, digamos, claro. Porque además fue uno de los terremotos más grandes que ha habido. Entonces, y por lo demás, y lamentablemente hubo algunos fallecidos producto del tsunami. Entonces quedó una huella bastante profunda en toda la sociedad chilena, lo cual es imposible no dejárselos también como hay una huellas responsabilidad social también ahí importante de parte de los arquitectos, o sea, construir o diseñar o proyectar en conciencia de lo que es nuestro país. Exacto. O sea, es muy claro entender que la arquitectura nace y germina a partir de un territorio. O sea, la arquitectura que estamos haciendo en Chile es arquitectura chilena. Si bien puede ser leída como algo global también y que uno puede entender que hay ciertos guiños a arquitecturas que se hacen en otros lugares, finalmente si uno va al alma de la arquitectura de Chile es arquitectura made in Chile. Entonces, a la chilena. Exacto. O para Chile. Exacto, que es algo positivo Sí, desde el punto de vista no, estructural. Uno podría decir a la chilena también, claro, muchas veces uno lo ocupa irónicamente. Una cosa así nomás. Pero en claro. ese caso podríamos decir que podríamos ser un positivo ejemplo. Pablo, gracias por habernos acompañado, Encantado. gracias por haber estado con nosotros hoy día en el programa. Pablo Cerda, académico de la Universidad de las Américas, arquitecto que ha estado hoy día con nosotros en Quinta Visión. Hacemos una pausa a los comerciales y ya regresamos.